Hola a todos, bienvenidos a Hojas de Hierba. Espero que se encuentren bien porque estamos de regreso ahora con una nueva sección de entrevistas. En esta primera temporada abordaremos a escritores de ciencia ficción peruana contemporánea. Mi nombre es Tomás y como siempre me acompaña Max Bustillos. Hola, ¿qué tal? Un gusto reencontrarnos nuevamente en este espacio, en este podcast, y también reencontrarnos con el público que nos ve, ¿no? Y bueno, reencontrarnos a hablar de literatura, que es lo que nos gusta. Qué mejor manera de empezar esta sección de entrevistas con el escritor egresado de la Universidad Católica del Perú, magíster en escritura creativa por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y sobre todo autor, escritor de ciencia ficción, José Wich Rodríguez, autor de la novela que nos reúne hoy para la conversación, Los Caprichos de la Razón, publicada ya en 2015, casi a 10 años de su publicación. ¿Cómo está, José? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Tomás, Max. En verdad, muy honrado de volver a la casa, porque San Marcos es mi casa, y varios amigos me lo recuerdan siempre, con el cariño que le tengo a la Católica. San Marcos fue un momento espectacular, hice la maestría en escritura creativa aquí, parece que fue ayer, ¿no? Y estar aquí con ustedes es maravilloso. Gracias por esta invitación, gracias por este renovado interés en un libro que tiene 10 años ya y ha vuelto del pasado como para hacer su propia instancia, ¿no? Ocupar su propio espacio, ¿no? Los libros ya van navegando solos, ¿no? Yo siempre los he visto así, ¿no? Y fue muy grato para mí que me convoquen para esta conversación. Muchas gracias, en verdad. No, gracias a ti, José, reiterarte nuevamente nuestra gratitud y presentarles, ¿no? el libro que nos convoca el día de hoy, Los Caprichos de la Razón, por José Wich Rodríguez. Fue publicado la primera edición en octubre, me parece, del 2015 por Ediciones Altazor. Para adentrarnos un poco en la novela, que vamos a ver, una gran novela, les voy adelantando, vamos a darles un breve recuento de lo que nos va a contar esta novela, ¿no? Esta es una novela que aparentemente nos va a situar en un espacio de ciencia ficción, donde dos personajes, probablemente de un futuro que no conocemos, están en una constante persecución, ¿no? Uno es el narrador, que nos va a ir contando la historia, y el otro es el que ha escapado, ¿no? del consejo, de este consejo del futuro, que es X, ¿no? Palinuro X. Y vamos a ver que la novela se va a suscitar en un tiempo del pasado muy particular, ¿no? Este tiempo del pasado se va a suscitar previo a un conflicto bélico entre los realistas y entre los revolucionarios, ¿no? Los revolucionarios comandados por el general Sucre, general que ya muy bien muchos de los espectadores deben conocer por la propia historia del Perú, y que en medio de este punto del tiempo de la historia se va a suscitar la narración ficcional de la novela, ¿no? Y también mencionarles que uno de los puntos en común, un nexo común en toda la novela, porque la novela no solamente discurre en este tiempo, sino que se va al conflicto armado interno, se va a España, la ocupación de los franceses en España, la huida de los Borbones, incluso está una parte que a mí me conmovió, ¿no? Que es la parte narrada del suceso que hubo en Uchurajay. Pero, como les comento, este nexo principal es la ciudad de Ayacucho, ¿no? Muy bien, es interesante lo que mencionas, es una novela diversa que aborda distintos temas, hay reflexiones filosóficas, por ratos atravesamos la novela negra, por ratos es más una novela histórica. Entonces, a partir de esta pequeña introducción que ha hecho Max, queríamos saber cuál es la relación del autor José Wich Rodríguez con la historia, el discurso histórico, ¿de dónde surge ese interés? Bueno, muchas gracias por esta introducción tan generosa sobre esta novela que parece haber pasado la prueba del tiempo. Bueno, mi interés por la historia y su conexión con el discurso literario
se genera, se gesta desde que yo comencé a escribir y a publicar. Creo que la historia para mí, la historia del Perú, la historia universal también, la historia de Hispanoamérica han sido catalizadores, disparadores muy potentes, disparadores imaginativos que fueron alimentando mis libros desde año sabático, un libro de cuentos que tiene mucho más tiempo de publicado, salió en el 2000, fue mi primer libro, apareció con el sello San Marcos de Aníbal Paredes, generosamente se arriesgó por un libro que en ese momento era una rareza, ¿no? Cuentos de ciencia ficción y cuentos fantásticos, y quizás un par de cuentos de filo realista, pero también algo intervenidos. No iban a ser cuentos realistas de raigambre clásica. Y con los años, con los sucesivos libros de cuentos y novelas que fui publicando, ya en este cuarto de siglo, la historia ha sido cada vez más protagonista de mis inquietudes, mis obsesiones. La historia y el tiempo, obviamente, ¿no? El tiempo como una dimensión misteriosa, inabarcable, inaccesible para los seres humanos. Somos seres históricos por excelencia, y esta dimensión llamada tiempo construye esa historicidad. Sin embargo, para mí, a pesar de que he intentado cada cierto tiempo entender qué implica como experiencia humana el tiempo, siento que sigue siendo un enigma. Y cada novela o libro de cuentos ha intentado resolver, pero no con una sensación de fracaso, lo digo, sino con una sensación de que es imposible capturar el misterio del tiempo. Sí. Y esta novela, gracias por haberla recuperado. No quiero ser ingrato, ¿no? En su momento se habló de la novela, hubo algunas reseñas, hay un artículo muy bonito de mi querido amigo Carlos Rengifo, está por ahí circulando, hubo algunos saludos, algunas notas, pero a medida que el tiempo transcurre, otra vez el tiempo, y nuestra historicidad nos atrapa, este libro no es que lo haya olvidado, ¿no? Le tengo un gran aprecio, como a todos los libros, un gran cariño, ¿no? Y empezó a navegar, como todo libro debe empezar a navegar, como toda botella que uno lanza al mar, y hoy ustedes recogen la botella y eso emociona mucho. En verdad, estoy muy honrado por estar aquí, jóvenes. Sí, definitivamente la historia ha sido una gran obsesión y seguirá siéndolo, ¿no? Tanto la historia como hechos concretos, hechos quizás también interpretados o reinterpretados por los historiadores. En algo nos parecemos los novelistas y los historiadores. Organizamos los hechos de acuerdo pues con nuestra sensibilidad, nuestra ideología. Somos críticos de un periodo, quizás no somos tan críticos con ciertos personajes, nos simpatizan muchísimo y al mismo tiempo tenemos nuestras precauciones, ¿no? Como me ocurrió con el general Velasco y el general y la máquina, que es la última novela corta, claro, basada en un sueño, esos sueños absolutamente disparatados que uno tiene. Velasco Alvarado pues un personaje vilipendiado, odiado, pero muy interesante y que aún no ha sido, creo yo, desarrollado en nuestras letras como debería hacerlo. Velasco es fascinante con todas sus contradicciones, con todo su perfil de dictador, de tirano. Es también muy aprovechable, ¿no? Como
como todo creo en la historia del Perú, porque es una historia, es verdad. Claro, escribir una novela histórica constituye además una documentación exhaustiva Sí, efectivamente. que se puede evidenciar en cada página del libro. Y ahora que usted mencionaba también a Velasco y esta última novela. Una novela corta, en realidad, Claro, General de la Magia, una al novela. final hay una referencia a esta película Casablanca, y para regresar a Los Caprichos de la Razón también hemos encontrado muchas referencias a textos grecolatinos, por ejemplo, ¿no? Al arte de amar de Ovidio. El mismo X se llama Palinuro X, ¿no? Es una referencia a un gran novelista mexicano, Fernando del Paso, ¿no? Sí. Hay muchas referencias a textos literarios, a textos grecolatinos. ¿Y cuál es su experiencia como lector, ¿no? En ese sentido? ¿Cuáles son los textos que usted ha leído o ha ido pensando, recordando esos textos durante la escritura de Los Caprichos de la Razón? Bueno, una pregunta muy difícil de contestar, pero lo intentaré, ¿no? Yo creo que en esencia está toda la gran tradición de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Es obvio que hay también conexiones intertextuales con textos anteriores. Es imposible que un texto no remita a otro, como ya lo han dicho la gran Julia Kristeva o Roland Barthes en su momento. Es prácticamente inevitable que, aunque no pensemos en esos textos, conscientemente estén ahí, ¿no? Pero en el caso particular de Los Caprichos de la Razón, yo estaba revisando, gracias a mi querido amigo Carlos López de Ole, que me prestó la novela en un momento, no pude terminarla por lo amplio, ¿no? Pero la retomé, pedí prestada en la Universidad de Lima y volví a Carlos Fuentes. No fue una decisión consciente, ¿no? Fuentes es uno de mis autores también reverenciados, ¿no? Junto a otros grandes escritores mexicanos, argentinos, peruanos, uno tiene su santoral, ¿no? Y para mí Fuentes es también una culminación de mi aprendizaje como escritor. Pero es obvio que también hay otras líneas, otros autores que están ahí manifestándose, pero creo que principalmente el que más decidió que el libro tomara esta forma fue Carlos Fuentes. Yo estaba leyendo Terra Nostra, esa novela ambiciosa, genial, caudalosa, barroca, y se fueron desprendiendo pues muchos elementos, muchas piezas que inconscientemente entraban al proceso y se iban reactualizando en el transcurso de esta escritura. Pero no puedo negar que también hay otros escritores que influyen, el mismo Fernando del Paso, al colocarle a un personaje Palinuro 10, estoy aludiendo a Palinuro de México, que es una de las grandes novelas de este genial autor mexicano. Y en fin, hay varias pistas que uno puede seguir a lo largo del recorrido de la novela, las mismas técnicas faulknerianas en unos casos, y obviamente la presencia de los grandes modelos de la ficción especulativa, ciencia ficción, o como la llamemos, o de relación no fantástica, como llamemos a estas prácticas, ¿no? Creo que ahí están todos, ¿no? Están Asimov, están Clarke, está Philip Dick, ¿no? Y también está la tradición de la novela policial, ¿no? Sí. Yo me siento muy vinculado, muy afín a todas esas tradiciones, y las he cultivado y las voy a seguir cultivando, ¿no? Esta novela tiene tanto de neohistórica como de novela política, de crítica de nuestra propia existencia como nación, y de viaje por todos los ángulos que a mí me apasionan de la literatura, ¿no? Como usted José, menciona, bueno, a mí me pareció algo interesante lo que usted mencionaba antes de continuar con la pauta y con la conversación. Usted mencionaba, ¿no?, la estructura
esta estructura un tanto faulkneriana, para remitirnos al autor estadounidense, ¿no? Faulkner siempre rememoraba el sur, ¿no? Jefferson. En torno a eso y en ocasión a eso, preguntarle, ¿no? Usted constantemente está presentando en esta estructura bien armada de la novela, presenta un nexo en común que es el lugar, ¿no? Que es Ayacucho, así tal vez como salvando las distancias como Faulkner hacía con Jefferson, con el sur, hay en la novela un lugar que constantemente está ahí, ¿no? Que es Ayacucho. ¿Qué le suscita a usted a Ayacucho como autor de ficción y como persona, ¿no? Bueno, Ayacucho, Huamanga también, el otro nombre con el cual se conoce esta maravillosa, sufrida, bella y misteriosa ciudad, es el eje de la novela. ¿Y por qué? Porque ahora sí voy a la parte anecdótica. Estábamos conversando con Tomás al comienzo. ¿Por qué Ayacucho? Bueno, es que esta novela surgió a partir de una invitación que se hizo en público, un reto. ¿Cuándo ocurrió este reto? Cuando Willy El Pozo, mi querido amigo y editor de esta novela, él ha editado varias de mis obras, y también le agradezco mucho a Willy Altazor, soy de esa casa, me considero un privilegiado por haber tenido la suerte de que Willy siempre apostara por estos proyectos locos. He publicado con él 4 obras, un libro de cuentos y 3 novelas. Y es una casa que yo siento muy cerca, en mi corazón, entrañable. Bueno, estábamos presentando justamente en el año 2012, en el ICNA de Miraflores, presentamos una novela con la que empezaba esta serie, Ayacucho. Y la primera novela, la que abrió esta colección, creo que él ha continuado. Will es un editor muy imaginativo, muy creativo. Presentamos la novela de Carlos Calderón Fajardo, El bibliotecario de las catacumbas, un libro maravilloso. Y ese día, hablando de la novela, yo no pude evitar pues mi admiración, ¿no? Expresar mi admiración por Carlos y por todo su trabajo. Ya éramos amigos en ese momento. Y yo ese día conocí a Willy, ¿no? A través de amigos comunes, pues me conectó. No nos habíamos tratado antes. Y ese día, Willy siempre tan afectuoso, tan buen amigo, tan cariñoso, me convoca en público a escribir una novela para esta serie. Me puso un compromiso. Estaba Carlos, yo creo que también estaba Marco García Falcón ese día en la mesa, y vaya, ante tanto público, estaba Carlos Giga también en el auditorio, no sé si en la mesa, todo gran escritor peruano. Puede haber sido en ese momento o en otro instante. Creo que también estuvimos alguna vez en esa mesa en el INA con el gran Osvaldo Reynoso, pero particularmente ese día presentamos El bibliotecario de las catacumbas, y hacia el final o en medio de la presentación, Willy también estaba en la mesa, me dijo: yo quiero retar públicamente a mi amigo Pepe Wich para que escriba una novela que será publicada en este sello, en esta colección. Y bueno, ahí nació, ¿no? La única condición es que debe transcurrir de algún modo explícito en Huamanga. ¿Usted ya conocía Huamanga? Ya conocía Huamanga. Yo he estado en el año 99 de vacaciones con mi esposa, con Miriam. Disfrutamos mucho de ese primer viaje en Huamanga. La recorrimos con una pasión, un cariño, pero también con una tristeza, porque sabíamos que en Huamanga habían ocurrido cosas muy tristes, y había cierto aire sombrío aún en la ciudad, una ciudad muy bella. Regresamos después de mucho tiempo, en el 2017, invitados por Willy para justamente presentar la novela en la Feria del Libro,
La novela había salido en el 2015 y la Feria del Libro de 2017 que él organizó, ¿no?, en la plaza, con muchos invitados, muy generosa invitación de Willy, la presentamos en esa feria tan bonita. Recuerdo haber leído una noche, una cena, haber leído casi un acto ceremonial, un fragmento con otros autores del sello. Fue una ocasión muy, muy grata y notable para mí. Me parece que también ya la habíamos, no sé si en la feria de Huancayo del 2015, creo que no, creo que la presentamos de frente ahí, sí, en Huancayo no la presentamos en Huamanga, en el 2017, pero cuando aparece el libro, aparece en el 2015, claro. Fueron 3 años de sufrimiento hasta que salió. El proceso de escritura fue complejo, fue un proceso largo, un proceso dramático, una lucha. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo logro que sea una novela consistente y que cumpla, digamos, con los mínimos requisitos que el buen Willy había pedido, ¿no? Y elegí Huamanga, elegí este periodo como eje, ¿no?, pero a la manera de una piedra que se lanza al agua, empecé, pues, bueno, Huamanga ha sido escenario de grandes acontecimientos históricos, Sucre, la guerra interna, Valdelomar murió en Huamanga, en circunstancias todavía muy extrañas, ¿no? Y todo ese conglomerado de sucesos se empezaron a articular, ¿no? Un policía que está desesperado por saber qué ocurre con un difunto que no debería estar ahí, y gracias al profesor de historia, porque él también estudia historia, me pareció muy interesante un policía que también sea historiador, sí, bastante, porque le permitía un cuadro, una visión mucho más completa de lo que parecía que representaba ese cuerpo que no debería estar ahí, y ahí empieza la conexión con Goya, con ese famoso cuadro del fusilamiento, cuadro que después Goya no lo pinta de inmediato, ¿no? Goya es testigo de estos terribles hechos en una ciudad ocupada por el ejército napoleónico. El suceso es impactante, para él traumático, y la referencia a Goya es inmediata en el título, ¿no? Él tiene una serie de aguafuertes y grabados titulados Caprichos. Sí, los 80 grabados. Exacto, y uno de ellos es el sueño de la razón produce monstruos. Eso es lo que le dio finalmente a la novela su articulación interna. Creo que es el libro que más visceralmente escrito por todos los fantasmas y demonios que empezaron a surgir a medida que lo escribía, y mientras estaba leyendo también Terra Nostra, o releyendo Terra Nostra, o completando mi lectura de un libro que no he podido terminar en su momento y al que volví en esos días, ¿no? En el verano del 2015, cuando terminó el borrador y empezamos a trabajar con Willy la versión definitiva, y aparece pues en octubre del 2015. La primera presentación de los Caprichos de la Razón fue en el Porras, y la segunda presentación fue ya la más oficial, ¿no? Fue en la Feria del Libro, que en ese momento se hizo en el Parque Salazar, en la Feria de Carlos Palma, que se trasladó porque están haciendo obras en el Parque de los Gatitos, ¿no? Están haciendo obras. Los gatos aparecen una y otra vez, las lechuzas, los vampiros, porque obviamente... De eso vamos a hablar. Porque ahí está Usted mencionó que algo que le da unidad a la novela, un eje es Ayacucho. Ayacucho es el eje principal. Exacto, pero un tema que atraviesa toda la novela es el tema de la violencia, que se ve representada en los simbolismos
de Goya, precisamente, de los cuadros de Goya. Sí, eso mismo, ¿no? Lo que usted acaba de mencionar, por ejemplo, usted constantemente en la narrativa de la historia se presentan figuras felinas, figuras incluso de lechuzas, Claro. Búhos, figuras de murciélagos, y si uno es más perspicaz, uno quiere indagar más y se va a ver la relación que tiene con Goya, uno se va a dar cuenta que eso está muy relacionado con los grabados que tiene Goya, ¿no? Mencionarles al público también que estos 80 grabados de Goya, bueno, la crítica del arte los divide en varias fases, ¿no? Inicialmente eran satíricos, luego empiezan a tomar un tono muy de fantasía, donde se presentan figuras antropomórficas, y ahí es donde reside uno de los temas esenciales que le quiero preguntar, que es el grabado 43, ¿no? El que usted ya mencionó. El 43. Hay dos obras de Goya que son constantemente aludidas. La primera es el impresionante cuadro del fusilamiento. Uh-huh. Esto ocurrió entre el 2 y el 3 de mayo de 1806, me parece, creo que es de la fecha. Pero él pinta la obra 8 años después. 8 años después pinta la obra, ya casi en los tiempos de la caída de Napoleón y de la caída de los afrancesados en España, que fue un periodo también muy violento. Pues se produce una invasión francesa, hay aliados españoles de los franceses y quieren llevar pues el nuevo espíritu, pero chocan pues contra la férrea tradición católica monárquica de los españoles, y es una masacre, pues y Goya mismo recorre España y va graficando, va describiendo los desastres de la guerra, ¿no? Ve cosas horrendas, ve las carnicerías que han hecho los guerrilleros con los franceses, ve también las venganzas, ¿no? Y ahí está justamente ese eje que permite a estos pueblos destruidos por los franceses, permite ya ir haciendo la conexión interna con lo que pasaría en el Perú en el siglo XX, ¿no? Pues hay una red, ¿no? Como diría Vargas Llosa, de vasos comunicantes en esta novela, ¿no? Es una manera de decirlo, no es que esté aplicando exactamente las ideas de un escritor como Vargas Llosa. Ahora, no voy a negar que algo de Lituma hay en este historiador policía, ¿no? Claro. Pero que quizás una inconsciente, ¿no? A pesar de todos los desacuerdos que podemos tener con Don Mario en materia política, yo creo que es una obra valiosísima y que le abrió el camino también expresivo a los autores que vendrían después, ¿no? A pesar que yo reconozco que mantengo algunas severas diferencias con su manera de encarar ese espíritu liberal, aunque quizá yo también tenga algunas conexiones. Yo me considero un socialdemócrata liberal, quizás, ¿no? Si queremos alguna etiqueta, ¿no? Pero en fin, esa es otra cuestión que creo que se expresa mejor en mi manera de hacer pues la feroz crítica de la modernidad también y de la razón en la novela. Y la otra obra que estábamos mencionando es el 43, ¿no? El grabado 43, que es un capricho, es un artista, un intelectual, un artista que se ha quedado dormido, o un estudioso, y el grabado se titula El sueño de la razón produce monstruos o engendra monstruos, y el hombre dormido está rodeado de lechuzas, vampiros, gatos demoníacos, sí. Y estos personajes van saliendo constantemente en la obra, aparecen, ¿no? Aparecen en diversos pasajes, en diversas escenas,
como que el territorio, que también es absolutamente imaginativo y ficcional del arte, empieza a invadir las distintas realidades de la novela. Y eso es pues una configuración que se va a establecer a lo largo de todo el libro, que quizás no tenga un solo centro, quizás el centro más visible y más territorial es Huamanga, pero quise que Huamanga sea un cruce temporal, un cruce de diversos sucesos dramáticos que nos han ido configurando como país también, ¿no? a lo largo del tiempo. Más la inserción de este personaje que parece venir de otra dimensión y que persigue a un disidente, ¿no? Que ha roto, siendo un miembro prestigioso de su sociedad o civilización, o no sabemos de dónde viene, no sabemos si es un viajero interdimensional o es un alienígena o es el futuro de la Tierra. Eso nunca se ha hecho explícito. También ese conflicto, ese drama, ¿no? Esa persecución, creo que materializa pues también mi actitud personal, mi pensamiento personal frente a todas las dictaduras y tiranías, habidas y por haber, ¿no? Él está siendo perseguido porque es un disidente, y creo que todo escritor es eso en el fondo, ¿no? El escritor tiene que ser un disidente. Uno no puede escribir desde un territorio de confort. Algo nos tiene que mantener furiosos, rabiosos, rebeldes frente al poder y a todas las formas diabólicas que puede asumir el poder ejercido tiránicamente. Como ustedes lo han visto en la novela, como ustedes lo han sabido captar, es como dirían los norteamericanos, es un extraño melting pot que podría bien haber fracasado desde el principio, pero al hallar algunas zonas, Huamanga fue una, y hallar quizás a Goya como un personaje más, ¿no? Que misteriosamente verá el futuro, ¿no? Sin saber que está viendo el futuro, y lo irá representando en estas obras que fervilmente, en paralelo a las otras obras que va ejecutando, por ejemplo las referencias a la Quinta del Sordo, donde pintan en las paredes obras realmente tétricas, como ese Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Que después, bueno, eso desapareció, eso estaba pintado en un muro, luego fue trasladado a un lienzo, ¿no? Pero en principio la Quinta del Sordo fue cubierta, ya era un Goya en su último momento vital, después tiene que huir, ¿no? La Quinta del Sordo desaparece, y no era la Quinta del Sordo por él, que era sordo, es la Quinta del Sordo porque el dueño de esa casa era sordo. Pero todo el mundo piensa que es la Quinta del Sordo por Goya, que pierde la audición, no se sabe por qué. Algunos dicen que por sífilis, otros dicen que por un defecto congénito, otros dicen que por los cañonazos de los franceses en esta guerra que curiosamente también se llama, en la historiografía española se llama la guerra de independencia. Para los españoles eso fue también una guerra de independencia, liberarse de los franceses, echarlos, ¿no? Echar a Pepe Botella, el hermano de Napoleón Bonaparte. La historia misma de esa guerra de resistencia de los españoles me sirvió para también tratar de entender un poco los procesos que habíamos transitado los peruanos en ese momento, o los que íbamos a ser peruanos como miembros de una república a la que todavía le está costando mucho ser república, a pesar de los buenos deseos de los fundadores, ¿no? A pesar de los buenos deseos de personas como Sucre, brillante militar, ¿no?
como casi todo libertador, Sucre se va del Perú muy decepcionado por nuestro espíritu anárquico, por nuestro espíritu incapaz de encontrar el buen rumbo, de encontrar la recta vía de una república duradera y superior, ¿no? Eso no somos todavía y no sé cuándo lo seremos. Espero que alguna vez sí seamos una auténtica república, no veamos sometidos en estos constantes caos en los que nos hemos sumido durante toda nuestra terrible historia de un país que queremos tanto. Pero es una crítica que subyace al texto mientras Sucre está viajando, ¿no?, a través del tiempo como observador de lo que sucede en el Perú. Se llega a esa reflexión, ¿no? Aquí ya el Perú es una república y es una nación, pero están todavía esas diferencias. Claro, cuando con el concurso de este dual personaje, que es esta especie de brujo que lo visita en el campamento en pocas horas antes de la batalla de Ayacucho, y después descubriremos que este brujo no es otra cosa que, ya, le dejo puntos suspensivos para que los lectores, no es otro que... No se spoileen. Sí, él hace, con la ayuda de este personaje misterioso, él hace esta especie de viaje delirante por el tiempo y ve el Perú del futuro, así como Goya a su modo y sin saberlo ve también el Perú del futuro. Sí, hay una fuerte crítica a esa incapacidad, pero yo pienso que uno de los grandes componentes de esta historia, que tiene tanto de novela, diría yo, neohistórica, que es todo un territorio, tiene tanto de policial como de fantástica o como de ficción especulativa o ciencia ficción, es una novela política, es rabiosamente política, como casi todos los libros que yo he escrito. Creo que aquí la política, como en Sepan Cuántos, es también protagonista de la historia, ¿no? Los ideales, las ilusiones perdidas, los sueños frustrados de ser realmente un país donde modernidad, razón y sentimientos calcen adecuadamente y produzcan pues algo que nosotros no tenemos aún, ¿no? Una estabilidad para desarrollar nuestro potencial, para reclamar nuestro lugar en el concurso de las naciones, para decir, aquí estamos, venimos de un pasado muy rico, pero también muy problemático. Ustedes saben pues que los incas, creo que ahí está la autora Rostolowski mirándome, los incas fueron civilizadores, pero como todos los pueblos civilizadores cometieron pues excesos, no fueron realmente un pueblo que se haya liberado, una civilización que se haya liberado pues de excesos. Sabemos muy bien, aunque el Inca supo edulcorarlo, sabemos muy bien que los incas para conquistar tuvieron que recurrir a la violencia. Claro. Y ahí está. Creo que la novela es una especie de recorrido por la terrible violencia que ha sacudido, ha golpeado y sigue sacudiendo al Perú como un proyecto de país que aún no se encuentra en esa diversidad maravillosa, humana, que bien supieron retratar autores pues, como José María Arguedas. Y eso se da por medio de planos temporales a lo largo de toda la historia Exacto. del Perú. Se ve también en la novela. Yo creo que es una especie de crónica novelada de la violencia secular, de la que no podemos librarnos, una pesadilla. Pensando un poco en James Joyce, en ese pasaje de el retrato del artista adolescente, cuando dice Stephen Dedalus, dice, la historia es una pesadilla de la que no podemos despertar. Yo creo que también ahí hay un motivo guía del libro, ¿no? Para mí esta novela representa mi lectura de esas ideas que Joyce inserta, es otro de los autores que creo que están presentes aquí, ¿no? Joyce creo que es uno de los grandes, y toda la genealogía de Joyce, Faulkner, Carlos Fuentes, y por qué no decirlo, no tengo ningún problema en decir que aquí también está presente Vargas Llosa, y mi admiración por sus grandes novelas,
que rompen con las convenciones del espacio y del tiempo, ¿no? No temo decir que a pesar, ¿no? Nuevamente insisto, ¿no? De que no estoy en la misma sintonía ideológica de don Mario, ¿no? Yo soy un disidente de muchas de las cosas que él sostuvo y sostiene, pero al mismo tiempo reconozco en Vargas Llosa, en su primer momento, en el instante de su aparición, lo reconozco pues como un gran rebelde y un tremendo transformador de las estructuras narrativas, ¿no? Y sería injusto no mencionarlo, ¿no? Cuando íbamos revisando la novela y llegamos a la parte del conflicto en modo interno, justo en la conversación previa que tuvimos, Max y yo le decía, acá hay Vargas Llosa, se siente a Vargas Llosa. Sí, justamente esa parte, y ahora trayendo a colación lo que usted ha dicho acerca de la violencia, eso es lo que yo conversaba con él, ¿no? Antes de reunirnos, cuando terminamos la novela, lo que conversamos, bueno, lo primero que dijimos es que esta novela está plagada de violencia, ¿no? Más allá de que se observe un plano temporal que nos va a remitir a la batalla de Ayacucho, o un plano temporal en la ocupación francesa en España, el alejamiento de los Borbones, o el conflicto armado interno, o lo que pasa en Uchurajay con los periodistas y todo esto, siempre está inmiscuida ahí la violencia, ¿no? Es algo que va... Y esos fueron los pasajes, para mí, el pasaje de Uchurajay y el viaje sin retorno de esos mártires del periodismo peruano, a los que también hago un tributo desde la novela, y ahora también, porque yo soy periodista, he trabajado en varios medios. La República es un diario en el que estuve un tiempo, creo que es el medio que resulta más entrañable para mí, por varias razones, porque hubo un periodista de la República, o al menos dos periodistas de la República que fallecieron en ese terrible momento, muy misterioso, porque aún no hay una certera explicación. Se aceptó, ¿no?, como oficial la versión de la comisión que justamente presidía Vargas Llosa, ¿no?, en ese momento, y confundieron por el dictamen nunca convenció a un gran número de ciudadanos peruanos. Que los campesinos se hayan confundido a los periodistas, ¿no?, con soldados, que las cámaras hayan sido confundidas con armas. Creo que eso no se va a resolver jamás, ¿no? Debería haberse resuelto con más claridad. Y creo que ese es uno de los temas que también recorre el libro, ¿no? Yo, las dos veces que estuve en Huamanga, me alojé en el Hotel Santa Rosa, el hotel de donde partieron, para no volver jamás los periodistas, y ahí hay un cuadro de homenaje. De aquí partieron los mártires del periodismo peruano. Fue emocionante, terrible. La primera vez que estuve ahí, saber que ese hotel fue el lugar de partida del equipo. Y los momentos en los que yo escribo esta conversación entre los periodistas rumbo a su destino, con muchas elipsis, pero también con un sentimiento muy fuerte en mi interior, fueron los más intensos de toda la vamos a decir, de toda la dinámica que implicó escribir la novela, y que todos esos elementos calzaban. No podían estar ausentes los mártires. Y también creo que hay una subrepticia crítica a cómo se modeló la versión al final, ¿no?, de qué ocurrió en Uchurajay. Es algo que aún no sabemos, ¿no? Manejamos suposiciones, manejamos los documentos que produjo esta tan controvertida comisión. Alguien podría decir,
pero si criticas a esa comisión subrepticiamente, ¿cómo puedes luego adoptar técnicas muy semejantes a las de los diálogos, por ejemplo? Cuando eres un increíble constructor de diálogos, ¿no? Bueno, pues es que pertenecemos al mismo sistema cultural, literario, ¿no? Y la intertextualidad, ¿no? Quizás no pensé, ¿no?, en ese momento en Vargas Llosa, pero se filtró, ¿no? Las técnicas ya están incorporadas en lo que uno hace, ¿no? Y lo escrito está, ¿no? Es una novela muy crítica, muy política, y que de algún modo también revisa y hace crítica no solo del senderismo como una de las mayores tragedias que le ha ocurrido al Perú. Hay otras tragedias también. El gobierno aprista es una tragedia para nuestro país, ¿no? El primer gobierno aprista es terrible, ¿no? Es horrendo, ¿no? Nos lleva al borde, ¿no? Hay muchos agentes, pues, no es solo uno, son múltiples agentes los que han llevado al país al abismo varias veces, ¿no? Y ahora parece que estamos al borde de otro. La historia es circular, definitivamente, ¿no? Hay, creo que también una circularidad en esta concepción de la... Un tiempo cíclico, ¿no? Incluso que se ve con los personajes. Hay un tiempo cíclico, sí, los nombres se repiten, ¿no? Los nombres de todos los que acompañan a Sucre, todo su Estado Mayor aparecen en las escenas con Valdemar perdiéndose y sufriendo un horrible accidente, y luego aparecen los nombres en el siglo XX, los policías, los oficiales, tienen los nombres de los apellidos de los miembros del Estado Mayor de Sucre, ¿no? Todo eso fue deliberado, eso sí no puedo... Hay cosas que inconscientemente se van a filtrar, pero hay otras que sí estuvieron ipso facto, ¿no?, ex profeso, listas ahí para ser incorporadas al tejido de la novela. Yo pensé que esta novela no iba a funcionar jamás, ¿no?, que se iba a caer solita. Yo no sé qué misteriosas fuerzas intervinieron para que al final este juego de puertas temporales, espejos espaciales que se abren y se cierran, funcionara, aparentemente funcionara. El hecho de que ustedes estén aquí tan generosamente ocupándose de una novela que a mí me va a seguir generando siempre pulsiones, ¿no? Hay un trabajo llamativo con los narradores. Precisamente Exacto. cuando se habla del viaje de este agente para perseguir a X, siempre hay un narrador en primera persona, hay un narrador en tercera para el caso de Sucre, Claro. Y en el caso de Goya Hay un narrador en segunda. En segunda, claro. exacto. Bueno, ese es un homenaje sincero a la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, donde utiliza 3 narradores. Utiliza un yo, utiliza un tú y utiliza también la tercera persona. Es una novela que me marcó, ¿no? Si hay un autor mexicano, hispanoamericano, que me haya descubierto todo un universo de posibilidades técnicas, fue esa novela. No es una imitación, ¿no? Es un tributo, inevitable, ¿no? La segunda persona es muy difícil de llevar, ¿no? Es una voz tremendamente complicada y que funcione, ¿no?, y no se sienta como algo artificioso, imitativo, mecánico. Fue quizás para esta novela lo más complejo, y decidí que fuese casi todo el tramo dedicado a Goya, que se fragmenta, ese tenía que ir en... Ahora, ¿cómo sabemos? Un escritor tiene que enfrentar muchos problemas. El escritor es casi como un ingeniero, ¿no? ¿Cómo hago esto, no? Un artesano. Un artesano. Uno tiene que hacer una especie de ingeniería. Más que ingeniería, creo que, con todo el cariño que tengo a mis amigos ingenieros, es una cuestión más de arquitectura. También es una lección aprendida de Vargas Llosa, inevitablemente, ¿no? Un escritor peruano, por más disidente que sea,
¿no? Por más crítico que sea de tal o cual figura, si uno es escritor, pues incorpora todo lo que ya su sistema, su bagaje le ha permitido, ¿no? Y ahí hay efectivamente un tributo, un homenaje cifrado, por supuesto, a lo que significó para mí la lectura de La muerte de Artemio Cruz, del gran maestro Carlos Fuentes, pero también lecturas anteriores y posteriores, ¿no? Ahí están todos, ¿no? Están Borges, está Isabel Casares, está Cortázar, todos los que han también delirado en torno del tema del tiempo, ¿no? Sí. Todos están ahí, ¿no? Los mexicanos, están los argentinos, están escritores peruanos, obviamente que también por ahí hay una especie de aire ribeiriano en la manera de presentar estos momentos supuestamente realistas de la novela y no solo los tonos proporcionados por Vargas Llosa, ¿no? Creo que también hay un sabor en algunos tramos arguediano para tratar el tema, la colisión entre el mundo campesino y el mundo de la modernidad, ¿no? Yo recuerdo un episodio quizás muy cruel, en el que a dos limeños, dos soldados, dos policías limeños. Esa crítica a los limeños constante. Claro, ¿no? Hay una terrible crítica lima, ¿no? Su bautizo. Claro, el bautizo que con la complicidad de un sargento que es ayacuchano hace el teniente Lara, ¿no? Los lleva de misión y se burla de ellos. Y se burla de ellos de un modo muy cruel, ¿no? No, es que tiene que despercudir, porque ya no están en Lima. Y Lara en algún momento dice, yo también soy limeño. Claro. Yo también soy limeño, pero ahora conozco este mundo, conozco mi país, conozco esta realidad. No me pueden venir con, no voy a usar malas palabras, no me pueden venir con tonterías, usaría otra palabra, que sí usaría Lara, ¿no? Sí. El teniente Lara es un personaje también que resulta para mí proyección de mis propias inquietudes sobre el Perú, ¿no? Tenemos que conocerlo. Tenemos que aceptarnos en esa diversidad maravillosa, en esa heterogeneidad, ¿no? No vengan con tonterías, pues. Y él, Lara los castiga, ¿no? Los bautiza, ¿no? En esta misión, los despercude. Hay que despercudir y lo hace, pues, con la complicidad de oficiales o suboficiales que son de la tierra, si son de Ayacucho, ¿no? Vamos a darles una lección, y qué tal lección la que les da, ¿no? No vamos a spoiler, pero claro, les da una magnífica lección. Y yo creo que a muchos limeños debería quedar la misma lección. Justo con la primera y segunda persona, con esta pregunta para terminar, al inicio se da una interpolación entre primera, tercera, y la segunda, que es la historia de Goya, aparece posteriormente, ¿no? Primero es primera, tercera. Sí, hay una alternancia entre primera y tercera, pero luego cuando entra Goya ya... Y esta unidad se da todo en Huamanga o en Ayacucho, ocurre en Ayacucho, ¿no? Y justamente posteriormente aparece ya la segunda persona, que es la historia de Goya, ¿no? La historia paralela de Goya que se entrecruza con la historia, las subhistorias, ¿no? Las subtramas, los subrelatos, sí, efectivamente. ¿Cómo llega usted a incorporar la obra de Goya en la novela? Si hacemos un poco de memoria, ¿cómo entró Goya? Quizás Goya entra cuando investigando sobre esta etapa previa que toda novela creo que requiere, si es una novela como esta, especialmente estas novelas, me di cuenta de que había un paralelismo muy interesante entre lo que estaba ocurriendo en España en ese momento y lo que ocurría en el Perú. A raíz de la investigación previa a la novela, y necesitaba quizás, trabajando un poco con esta idea de la piedra que se arroja en el centro de un lago y
forma como círculos concéntricos. Desde aquí también un tributo muy, muy sincero a mi querido Harry Belaban, un autor imprescindible para nuestra tradición no realista, y su novela extraordinaria La piel en el agua. Trabajé también un poco con esa idea, ¿no? Entonces me di cuenta de que nuestro proceso de independencia le debía mucho a que en España los franceses eh, habían derrocado a los Borbones, habían puesto al hermano, a Pepe Botella, a José Bonaparte, y parece que era un inútil. Sí. El género era el hermano, él era un inútil. Parece que, y además las Cortes de Cádiz, todo un proceso lento, pero al fin y al cabo que generó consecuencias. El proceso de ocupación de los franceses, eh, la invasión francesa a España y su propia guerra de independencia me dio una posible línea, ¿no? Pero yo sabía que en ese proceso de independencia, así como lo llaman ahora los historiadores españoles, caramba, también ellos tuvieron un proceso de independencia, pero en otras circunstancias. Era pues Napoleón arrasando con todo lo que podía, hombre genial, pero al fin y al cabo un tirano, al que le debemos también nuestro proceso, no solamente a los ingleses, que estaban también sacudiendo a los españoles, como podían. Investigué un poco más acerca de qué figuras históricas españolas estuvieron muy cerca de los franceses, simpatizaban con la Ilustración, con las nuevas ideas, y obviamente aplaudían cualquier iniciativa que implicara pues darles el golpe de gracia a los monárquicos. Y descubrí pues en la biografía de Goya pasajes que tenían que ver con, y recordando también todo lo que él había pintado o reproducido, me di cuenta de que él había sido uno de los más entusiastas colaboradores, entre comillas, de los franceses. Simpatizaban muchísimo, sí, él había tenido una evolución. Era un hombre contradictorio, trabajaba para los Borbones, bueno, no trabajó mucho tiempo para ellos porque los exilian, pero cuando los Borbones vuelven, cuando se produce la restauración monárquica con Carlos IV, obviamente eso implica arrasar con todos los que habían sido colaboradores de los franceses, como suele ocurrir en estos procesos. Dije, este es el personaje que puede darle a la novela la mirada desde el otro lado, pero una mirada poco irracional, ¿no? Pues Goya nunca se enterará de que esas fuerzas invisibles, misteriosas, que en la novela lo hacen describir lugares que no conoce, reproducir cuerpos que nunca ha visto, pero que de algún modo están conectados con los cuerpos que él vio desmembrados, tasajeados en su viaje por España para saber de los horrores de esta guerra de ocupación. Eso me dio de inmediato la clave. Ajá, eso puede ser un efecto especular, ¿no? Espejo, especular, ¿no? Con lo que pasó en los días de la guerra del Estado peruano contra la subversión, contra Sendero y el MRTA, ¿no? La solución que le da el Estado peruano a ese conflicto es una solución absolutamente irracional también. Es una novela sobre la irracionalidad y sobre finalmente los límites de la razón para crear estados y gobiernos duraderos, de verdadero bienestar, de verdadera armonía y paz. Creo que no son condiciones por las que aún transitamos los peruanos. Y Goya fue el elemento externo, el elemento de demencia desde el arte,
porque el arte es una forma de demencia para Sí. mí, ¿no? Goya es la quinta esencia de la demencia creativa. Nadie que esté en un solo juicio puede pintar como pintó Goya. Ningún genio es absolutamente producto de la razón. Los genios son una especie de producto de la demencia disimulada, del delirio disimulado y de la razón que se requiere para emprender pues, un proyecto creativo. Y modestamente, creo que esta novela no se podría haber escrito sin estas pulsiones propias de, ya no de mí, ¿no? Sino de cualquier creador. Lo que pasa es que los creadores tenemos una ventaja. Es la obra la que hace explotar todos los conflictos internos, todas las pesadillas internas. Los que no, y lo digo con respeto, los que no son artistas o escritores tienen que ir al psicoanalista. o bueno, los que son creyentes van pues al confesionario, ¿no? Siempre he hecho algunas bromas muy cariñosas, ¿no? Muy afectuoso respecto de que, bueno, el diván del psicoanalista reemplazó al confesionario, ¿no? Y por otro lado, hay un sucedáneo que también nos aligera el bolsillo, ¿no? Hacer psicoanálisis es muy caro. Sí. Felizmente, yo tengo alguna destreza, creo, alguna habilidad para escribir, ¿no? Y he aprovechado esa habilidad para evitarme los gastos de psicoanalista. Yo quería, bueno, ahora que estamos charlando un poco de la novela, de las relaciones que se sostienen con Goya, con la historia del conflicto armado interno, con la violencia, si bien al inicio le mencionábamos, como Tomás podrá haber explicado al inicio, claramente él decía, ¿no? que esta novela tiene un trasfondo de novela histórica, como usted lo llama, ¿no? Neohistórica, tiene un trasfondo de novela negra, de persecución detectivesca. Es un texto híbrido. Claro. Y es también, un texto híbrido posmoderno. Sí, y también tiene esta reflexión filosófica, ¿no? Mi pregunta va esencialmente a preguntar aquí, ¿por qué el género de ciencia especulativa? ¿Por qué el género de ciencia ficción? ¿Y por qué, por no decir así, un género esencialmente neohistórico? ¿Por qué el de ciencia especulativa? Bueno, eso tiene que ver también con una especie de viaje a mis inicios como lector y como muchos escritores que hemos y seguimos cultivando de algún modo u otro la ciencia ficción. Creo que hemos encontrado en ella claves para hacer una crítica en realidad del presente y también del pasado, desde las posibilidades que nos brinda este sentido de anticipación, este sentido conjetural y especulativo acerca de hacia dónde vamos los humanos. Quizás esa es mi gran conexión con la ciencia ficción. Un género que atraviesa por también varias etapas formativas hasta llegar a convertirse en lo que es hoy, ¿no? Ya prácticamente no se usa ficción científica o ciencia ficción como términos. Se prefiere ficción especulativa porque el futuro llegó con todas sus contradicciones y problemas, con toda su parafernalia, invasiva parafernalia tecnológica, redes, IA. Todo dependerá de qué decisiones tomemos los humanos respecto de nuestro futuro. Yo creo en las decisiones humanas, yo creo en los actos humanos, creo en la voluntad humana como un motor de la historia. Y creo también en los destinos colectivos, que van a depender también de
cómo maduremos, cómo evolucionemos como sociedad. Estamos viviendo un momento de complicado tránsito. No solo hablo de la sociedad peruana, hablo de la sociedad global. Creo que en algún momento el concepto de sociedades locales o sociedades nacionales inevitablemente va a desaparecer. Creo que sin darnos cuenta estamos yendo hacia una especie de mundialización de la política, una mundialización de las formas de vida, y estamos perdiendo algo muy importante. Estamos perdiendo también algo que hace a los seres humanos eso, ¿no? Estamos perdiendo nuestras diversidades, porque no hay nada más humano que ser diverso. El ejemplo de nuestro entrañable y a veces exasperante país, ¿no? Nos ha costado mucho, se ha avanzado, ¿no? A tropiezos se ha avanzado, ¿no? Desde ciertos sectores en la búsqueda de una unidad basada en la aceptación de la heterogeneidad. Pero esto genera también conflictos, tensiones que no se terminan de resolver, ¿no? Si vemos una vez más el espectro político peruano, más parece una película de terror, ¿no? Sí, ver televisión ahora, ver noticieros, ¿no? Esta violencia de sicarios, de los senadores, ya no es la violencia subversiva de los 80, ya no es la violencia del Estado contra ciudadanos que en muchas ocasiones no tenían nada que ver con el conflicto. No, ahora es una violencia sistémica alentada por leyes que el mismo Estado da. Hay que ver ese Congreso. Ese Congreso prácticamente podríamos fotografiarlo y decir Al Capone y sus amigos, ¿no? Y la ineptitud del Poder Ejecutivo, con una presidenta pues que si está de pie aún, yo no creo en milagros, ¿ah? Para nada, ¿no? Ya dije hace tiempo, yo creo en las decisiones humanas, creo en el destino humano como producto de decisiones que los pueblos tomarán, ¿no? Ahora, si lo hacen bien o lo hacen mal, bueno, ¿no? No quiero teñir de tanto terror nuestro magnífico encuentro, nuestro creativo encuentro con ustedes, mis jóvenes y nuevos amigos, pero si la ciencia ficción nos ha proporcionado algo, es un instrumento crítico, ¿no? Es un instrumento también de advertencia, ¿no? Desde el futuro, desde las representaciones que hacemos acerca del futuro, la tecnología, los supuestos avances en materia técnica, creo que hay algo que todavía está pendiente, ¿no? ¿Qué tanto estamos avanzando en un ascenso, ¿no? Un estado nuevo de conciencia, donde ya no haya lugar para racismo, para discriminación, para exclusiones, para políticos que llegan a decir que hay peruanos de primera, de segunda y de tercera categoría, ¿no? Como hace unos años un presidente, Alan García, ¿no? Lo dijo, ¿no? Un presidente del Perú decir eso. O Kuczynski una vez dijo, frente a, creo, protestas justas de un sector de ciudadanos de Puno, dijo, es que estas personas pues les falta el oxígeno para pensar bien, ¿no? Eso fue una vergüenza. Que un político peruano diga eso, ya debería ser pues motivo de oprobio por los siglos de los siglos, ¿no? En fin, creo que, y espero haber respondido con toda sinceridad y con todo respeto, pero también creo en la tolerancia, creo en el consenso, creo en el diálogo, creo que es necesario que muchas fuerzas políticas existan, pero también creo que debe haber ya un rumbo. Si la literatura indirectamente puede contribuir a
a la reflexión, desde su naturaleza estética, obviamente, pero inevitablemente social también, e histórica. La literatura no puede evadir. No hay literatura, creo yo, que evada un tiempo y unas coordenadas y, y- y conflictos y tensiones. Ya dijo un gran maestro llamado José María Arguedas, ¿no?, que es un país de todas las sangres. Y antes otro maestro dijo, José Vallejo, pero hermanos, hay mucho que hacer. Bueno, deben sentirse profundamente defraudados, ¿no?, porque aún no hemos hecho como sociedad, como colectivo, todo lo que debemos hacer para realmente convertirnos en una auténtica democracia. Si una novela puede abrir una puerta, las puertas de la percepción, ¿no?, yo lo celebro, ¿no? No sé si mi libro lo hace. Yo soy, como casi todos los escritores, muy aguafiestas con mi propia obra, ¿no? No sé realmente si este libro ha aportado algo, ha abierto algunas compuertas, ¿no? Pero si eso ocurrió, y ustedes creo que me están convenciendo un poco de que en parte ha ocurrido con su generosidad, lo voy a celebrar, ¿no? Pero no es solo un libro, ¿no? El libro pasará, el libro seguirá flotando en un océano, ¿no?, con otros libros, ¿no? Y 10 años después de su publicación, Los Caprichos de la Razón vuelve como un fantasma del cual no he podido despertar. Y ustedes han contribuido a eso, citando nuevamente ese maravilloso pasaje de Retrato de Artista Adolescente de James Joyce. Como dije, también está aquí. También está Sí. aquí, ¿no? Bueno, ya estamos llegando a instancias finales de esta conversación. Ha sido agradable, pero antes de pasar tal vez a una despedida, le pediría a usted si desea leer algún fragmento de Encantado. la novela. Voy a leer un fragmento que involucra a Goya, ¿no?, para despertar interés. Y comienza así: 2 y 3 de mayo de 1808. Queda exactamente una hora para la medianoche. Has decidido, cuando den las 12 en punto, hora de brujas, lechuzas, murciélagos y gatos, salir acompañado de un criado para comprobar por ti mismo cada uno de los horrores descritos por tu ayudante, a quien has enviado a la cama temprano. Las emociones lo han devastado y se ha convertido en un manojo de nervios. De nada sirve imaginar los acontecimientos que los labios del muchacho destilaron uno tras otro. Debes impregnarte de las imágenes, fusionarte con ellas, si algo de cierto hay en ellas. Ninguna palabra reemplazará a la realidad. Ahora dispones de un cuadro más amplio de lo ocurrido en Madrid a lo largo de ese espantoso día que se convertirá en materia de evocación para todos los tiempos. Por ello, saldrás de tu casa por la puerta de servicio. Mostrarás a las patrullas una credencial que te identifique como el ilustre personaje que eres, un artista que ha alcanzado la cima del prestigio y la consideración de sus compatriotas. Los oficiales sabrán quién eres y hasta ordenarán, en nombre del emperador, que te escolten para que des tu paseo nocturno por una ciudad que ha sido teatro de acciones sangrientas durante tantas horas. Sí, viste con buenos ojos que esas tropas cruzaran el país desde los Pirineos para invadir Portugal. No era una traición, sino un acto de justicia. Y como muchos ilustrados y liberales, no te indignó que diversas ciudades fueran tomadas por los franceses, indicio claro de que se trataba de una verdadera ocupación. Es obvio que te importó un carajo que Carlos IV abdicara en favor de su hijo, a quien el pueblo llama el deseado. Al fin y al cabo,
ese viejo al que pintaste como un mercachifle junto a su familia, retrato grupal en el que aparece al fondo, esto con el cual homenajeas a tu maestro, Diego de Velázquez, solo quería dedicar sus días a la cacería y a la holganza. El general Murat, quien gobierna ahora en nombre del emperador, se ha sentado olímpicamente sobre la Junta de Gobierno, unos payasos balbuceantes, también te ha presentado sus respetos gracias a los buenos oficios de Marchena. Solo te alarmó un tanto el motín de marzo en Aranjuez, del que Godoy, el príncipe de la paz, es la comidilla de cortesanos y palurdos, ese rumor de que mientras el viejo cazador anda por los cotos, Godoy y su mujer, la reina, hacen su propia y agitada faena en algún discreto rincón del Palacio Real. Escapó con vida por un pelo, rescatada por los franceses. La rancia nobleza, afectada por sus iniciativas, y los ensotanados eternos conspiradores ansiaban su cabeza a cualquier precio. Godoy también te visitó alguna vez en el taller, antes de su ascenso a los puestos más altos del gobierno. Los reyes lo adoran porque ha logrado salvaguardar sus preciosos cuellos. En el norte, por el contrario, los decapitan a destajo. Como nada es perfecto, Fernando el Deseado y su inmensa mandíbula lo odian a muerte. Fue el único de los ministros que tuvo pantalones suficientes para implantar reformas liberales en contra de esos zánganos con peluca. Lo de Aranjuez sí te conmovió hasta la médula, debes reconocerlo. Fue el único momento en el cual flaqueaste, y la zozobra se apoderó de ti. Godoy había logrado un tránsito pausado hacia la nueva era. Su caída no había sido nada alentadora. Ahora también es huésped de lujo en Bayona. Todos juntos, como Bonaparte quería, piezas en su tablero gigantesco que ya no le causará inconvenientes, insectos en su colección de finas rarezas, ratones en la jaula. ¿Cuántas botellas de buen tinto riojano abriste para celebrar cada acontecimiento que afirmaba la llegada del futuro? Pero lo de hoy te había hecho dudar. Reconócelo. Bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, disculpen los lapsus, pero es la emoción y creo que tengo que revisarme los ojos de nuevo. Gracias, muchachos. Ha sido una agradable conversación, José Huich Rodríguez. No quisiera terminar la entrevista sin preguntarte, ¿se viene alguna otra publicación en que estás trabajando? Sí, puedo anticipar. Muchas gracias a ustedes, realmente, muchachos, queridos amigos. Sí, en marzo estoy lanzando un nuevo caso del detective, periodista, anarquista o opositor a la dictadura de Leguía, Pablo Teruel. Se titula El misterio de los bosques invisibles. Aparece con el sello pujante y emergente sello Garamond, de mi querido editor, mi nuevo editor, entre todos los editores que tengo, por favor, que nadie se vaya a resentir, ¿no? De aquí un saludo a Willy El Pozo, a Pepe Donaire, ahora otro editor, Rubén Barcelli, con el que lanzamos este nuevo y delirante caso, ¿no? Que también, solo adelanto eso, es mi humilde tributo a San Marcos, porque San Marcos tiene mucho que ver, ya lo verán, en esta nueva novela, como también San Marcos, porque Teruel es sanmarquino. Muy bien, José. Muchas gracias. Ya lo saben, marzo de este año, nueva novela de José Huich Rodríguez. Los invitamos a revisar Los Caprichos de la Razón, a leer esta novela y bueno, suscribirse al canal, darle like, dejar tu comentario. Nos estamos viendo pronto con un nuevo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias.